días y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy. Buenas tardes, Pastora Gloria. Para mí es un honor, un placer y un gran privilegio poder adorar a Dios con usted, con las personas que nos acompañan aquí, con los músicos, con las personas que nos acompañan en línea. Pastor, ¿será pecado o no colocarse un crucifijo? Una buena pregunta que más adelante responderemos. Por eso, Pastor, recuérdenos la visión de la iglesia que nos prepara para escuchar al Señor y que tiene Dios para decirnos en medio de nuestras tradiciones culturales. Nosotros vemos, inspirados por las Sagradas Escrituras y por el Espíritu Santo, familias y personas siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria. Los cantos comunitarios, las oraciones comunitarias, las lecturas comunitarias, todo lo que hacemos aquí para honrar al Señor Jesucristo, le abre las puertas al Espíritu Santo para que imprima en nosotros el carácter del Señor. Adoremos pues a Dios en esta su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte. Vamos, levanta tus manos en esta tarde y adóralo, adora al Señor. Agradécele por todo lo que está haciendo en tu vida y lo que está por venir. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A Él sea la gloria, Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder.
Cuéntenos, pastor, acerca de la paz. ¿Qué podemos decir de la paz? Nosotros buscamos la paz en bienes, en objetos, en amuletos, en personas. Aún nosotros pensamos que otros son responsables de nuestra paz, pero el Señor sigue hablándonos y diciéndonos que la paz viene de su mano. Amén. Que Cristo está ofreciendo paz y la paz fue sellada con su muerte en la cruz del Calvario. Por eso como cristianos nosotros nos saludamos deseándonos la paz. La paz de Cristo sea contigo. Y con tu espíritu. Para las personas en línea, la paz de Cristo sea contigo y con tu espíritu. Compartamos señales de paz. Amado Padre Celestial, gracias por tu presencia que aviva en nosotros lo que nosotros volvemos rutinario, pero que es grandioso porque viene de ti. Abre nuestros oídos, nuestro corazón y todo nuestro ser para escucharte a ti y al escucharte, seguirte. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura de la Biblia para hoy viene de Hechos, capítulo 19, versículos 11 al 20 en la voz del pastor. Dios estaba obrando milagros extraordinarios a través de Pablo en la ciudad de Éfeso. No se trataba de simples señales, sino de portentos asombrosos. Bastaba con colocar un pañuelo o un delantal que él hubiera usado y llevarlo a un enfermo para que la dolencia desapareciera. Los poseídos eran liberados, los demonios huían despavoridos. Pero no todos entendieron el poder que obraba en Pablo. Había quienes querían imitarlo sin conocer la fuente de su poder. Entre ellos estaban los 7 hijos de Esceva, un sumo sacerdote judío. Eran exorcistas itinerantes. Al ver el impacto de Pablo, idearon su propio ritual, su propia fórmula. Invocaban el nombre de Jesús, aunque no lo conocían realmente. Una noche decidieron enfrentarse a un hombre poseído por un demonio. Se le plantaron enfrente y pronunciaron con confianza su fórmula. Les ordenamos que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. El ambiente en la habitación se puso tenso. El poseído alzó la mirada y con una voz que no era la suya, el espíritu le respondió: a Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Antes de que pudieran reaccionar, el hombre endemoniado se lanzó sobre ellos con una fuerza descomunal. Sus gritos resonaron en la casa mientras eran golpeados, zarandeados y finalmente dominados por completo. Uno a uno fueron arrojados al suelo, sus ropas hechas trizas, sus cuerpos marcados con heridas. Finalmente lograron escapar vivos, pero totalmente derrotados, maltrechos y desnudos. Huyeron despavoridos por las calles de Éfeso. A la mañana siguiente, toda la ciudad hablaba del suceso. Judíos, griegos, comerciantes, filósofos, artesanos, brujos, encantadores, hechiceros y exorcistas, todos hablaban. Y así muchos en la ciudad comenzaron a respetar y a reverenciar y a adorar a Cristo. Algo extraordinario ocurrió. Aquellos que alguna vez confiaron en la magia, en hechizos y en libros de artes oscuras, tomaron una decisión radical. Reunieron todos sus pergaminos y todos sus códigos místicos y ante los ojos de la multitud los quemaron en una gran hoguera. Las llamas danzaban mientras el valor de aquellos libros se consumía en cenizas. El costo de los libros quemados era de $200,000, una fortuna entera ardiendo en honor al único Dios verdadero. Así crecía y prevalecía
La palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy el título del mensaje para hoy son los amuletos cristianos, fe o superstición. Entonces, la pregunta que tenemos hoy, pastor, ¿es correcto colgarse un crucifijo al cuello para asegurar la bendición de Dios? ¿Es cierto que tener la Biblia abierta en el Salmo 91 garantiza protección para el hogar? ¿Es válido orar sobre unas llaves del carro o de una casa para obtenerlos? Un crucifijo, una Biblia y hasta las llaves de una casa o un auto son objetos que algunas personas consideran como canales de poder. Así que la pregunta es, ¿estamos hablando de fe o de superstición? En la ciudad de Éfeso, las calles se bullían con el comercio, los discursos ideológicos y políticos, la adoración a muchos dioses y hasta la brujería, como hemos leído en el libro de Hechos. En esas calles, un poder desconocido para muchos comenzó a manifestarse de una manera asombrosa. A través de Pablo, un seguidor de Jesucristo, Dios realizaba milagros extraordinarios. Paños y delantales que habían tocado su cuerpo les eran llevados a los enfermos. Y estos enfermos se sanaban con solo tocarlos. Los poseídos por espíritus malignos eran liberados con solo el contacto de estos objetos, el paño y los delantales de Pablo. La noticia se esparció como fuego entre la multitud y provocó tanto asombro como controversia. Cuando uno escucha la historia que está en el libro de Hechos, entonces yo me pregunto, ¿estamos entonces autorizados para usar paños y delantales cuando vamos a orar y a pensar en sanar enfermos? Esa es una buena pregunta, pastor. Volviendo a las Escrituras, esta no es la primera vez que Dios usaba canales físicos como los paños para manifestar su poder. Dios mandó a Moisés en el Antiguo Testamento a que hiciera una serpiente de bronce para sanar a los rebeldes picados por serpientes venenosas en el desierto. Luego Dios le dijo a Moisés que la pusiera en un lugar alto y visible. Y todos los moribundos, los que habían sido picados por serpientes venenosas, entonces cuando la veían la serpiente de bronce, eran sanados inmediatamente. También recordemos que el profeta Elías, instruido por Dios, purificó una fuente de agua echándole sal. Y luego su discípulo, Eliseo, que fue otro profeta dirigido por Dios, sanó una sopa contaminada, que estaba contaminada de veneno, estaba envenenada, con un puñado de harina. Pero hasta aquí la Escritura es clara en revelar que el poder de Dios, el poder residía en Dios mismo y se manifestaba a través de la obediencia de los profetas. Sí, porque uno le echa harina a la comida, no necesariamente si usted tiene una comida que es venenosa, le echa harina, no necesariamente va a ser curada. Y si tiene agua que ha sido contaminada echándole sal, tampoco es que se vaya a purificar. No por sí misma, pero en estos casos fue porque los profetas estaban obedeciendo a Dios. Ahora, cuando llegamos a leer de Jesús, del Señor Jesús, el Señor Jesús también usó canales físicos para sanar y liberar. Sí. El Señor Jesús imponía sus manos sobre los enfermos y con solo una palabra restauraba la vida y la salud. Y en ciertos momentos, si ustedes recuerdan, el Señor Jesús utilizó métodos inusuales. Muy inusuales. Hizo lodo con su saliva y la aplicó en los ojos del ciego. Difícil para mí dejarme tocar con saliva de otra persona. Con otra persona escupió en la lengua del hombre mudo y también permitió que una mujer, que era impura en ese tiempo, tocara con sus manos el borde de su manto y la dejó que fuera sanada. Muy inusual, cosas muy inusuales. Por ejemplo, yo no me atrevería a decirle a alguien que esté mudo, saque su lengua y yo se la escupo. Sí. No, Sí. Los evangelios son claros en revelar que el poder residía en la persona de Cristo, el Hijo de Dios, y en su autoridad sobre el mundo visible e invisible. El Señor Jesús estaba orando en obediencia al Padre Celestial. Cuando los discípulos luego fueron llenos del Espíritu Santo, ya leemos en el libro de Hechos, siguieron los deseos y las prácticas de su maestro,
de ir a orar Ujú. por sanidad y liberación. La unción con aceite, ellos ungieron con aceite, impusieron las manos y usaron el nombre de Jesús. Ellos usaron estos canales para sanar enfermos y liberar a las personas oprimidas. Entonces aquí tenemos otros elementos como el aceite, la misma persona, El toque. el toque personal y el nombre de Jesús. ¿Qué pasa, pastora, si se usan canales sin la dirección del Espíritu de Cristo? Canales que hasta ahora no hemos leído o no encontramos en la Escritura. Exacto. Entonces, hasta ahora hemos visto canales, elementos físicos usados por Dios mismo para traer sanidad. Ujú. Ahora, en el libro de Hechos, para responder su pregunta, si ustedes recuerdan, algunos exorcistas itinerantes, viendo los milagros que Dios hacía por medio de Pablo, intentaron replicar sus actos. Ellos invocaron el nombre de Jesús sin saber quién era realmente Jesús y creyendo que la simple pronunciación del nombre les daría poder sobre los endemoniados. Pero uno de los endemoniados respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes quiénes son, como quien dice ustedes, de parte de quién vienen, es la pregunta. Con esas palabras, el hombre con el espíritu inmundo se lanzó sobre ellos, golpeándolos hasta hacerlos huir sangrando, aterrorizados y desnudos. Pobres hombres. En dicho en español fueron por lana y salieron trasquilados. El problema no fue el uso del canal físico ni la invocación del nombre de Jesús. Ese no era el problema de ellos, sino la ausencia de una relación directa con Cristo. Es decir, ellos no habían sido delegados por Jesús No para habían- usar su nombre para sanar a la persona enferma. Y no estaban en una relación directa con Cristo. Ellos querían relacionarse con Cristo a través de Pablo, o del nombre de Pablo, y en esa relación. Ahora, los exorcistas trataban de manipular el poder de Dios como si fuera una fórmula mágica, sin someterse a su autoridad. Y es muy difícil hacer esas cosas si uno no se somete a la autoridad de Y Cristo. porque ellos estaban buscando también sus ganancias Por usando supuesto. el Ellos nombre. querían sacar ganancias de esos exorcismos usando el nombre de Jesús. Ahora, lo sucedido en Éfeso sí revela el peligro del mal uso de los canales de poder. Cuando el ser humano los convierte en objetos que piensan que ellos los pueden controlar, es lo que llamamos amuletos, o en medios para obtener beneficios sin dependencia de Dios, se transforman en trampas de superstición. Sí. Hoy en día es fácil caer en la trampa de la superstición y pensar que son los objetos o la imitación o la técnica o la fórmula la que garantiza la sanidad y la bendición. Y la cruz, por ejemplo, o la Biblia, o el nombre de Jesús, y aún las mismas personas por las cuales Dios manifiesta su poder, pueden convertirse en objetos de adoración o amuletos. Ahora, volviendo a la historia de Hechos de Pablo y los exorcistas en Éfeso, las personas vieron la diferencia entre el poder genuino de Dios, obrando a través de Pablo, y los intentos humanos por manipular lo que parecía un poder de Pablo. Y lo bonito aquí en la historia no es que nos quedamos en el conflicto, sino que dice que muchos pudieron seguir a Cristo porque pudieron ver la diferencia entre los dos poderes. Sí, es importante que el Señor nos ayude a ver la diferencia entonces también a nosotros. Y la ciudad de Éfeso, donde abundaban la hechicería y los libros de magia, presenció un acto de entrega a Cristo radical. Muchos trajeron sus libros de brujería y los quemaron públicamente, renunciando a su pasado para seguir a Cristo sin reservas. No buscaban ya un canal de poder ni una fórmula, buscaban al Cristo del poder, buscaban relacionarse con Cristo, que es realmente el Todopoderoso. Ahora, hasta el día de hoy, Dios sigue usando medios visibles para revelar su poder. Es cierto. Déjenos contarles esta historia, que es real. Una niña de 5 años, con problemas inmunológicos, bajas defensas, se contagió con lo que se llama médicamente el sarampión negro,
que es una forma rara y mortífera de la enfermedad. Su mamá, desesperada, intentó todo lo que le recomendaron para sanarla. Colocó el bombillo rojo, la puso en una habitación oscura, le aplicó pañitos de manzanilla para calmar la picazón y le dio bebidas rojas, según algunos, para bajarle la fiebre. Pero nada funcionó. Costumbres populares. Cuando la niña estaba al borde de la muerte, su mamá la llevó a urgencias con el corazón destrozado y allí escuchó los médicos decirle que ya no había nada que hacer por la niña, que estaba en las últimas. Y la devolvieron de regreso a casa con su hija moribunda y le dijeron, váyase para la casa antes de que contamine a otras personas con esta enfermedad. Cuando todo parecía perdido, Dios envió una hermana de la iglesia para visitar la familia. Mandó a una miembro para que fuera. Al enterarse de la situación, la mujer sintió un fuerte impulso de orar y a pesar del riesgo de contagio, entró al cuarto de la niña, porque tenemos que decir que era una señora ya mayor. Era una señora mayor. Entró al cuarto de la niña, se puso de rodillas junto a la cama, clamó con fe a Dios y mientras oraba, ella le dice a la mamá que tiene una visión, que ve los pies de Jesús caminando sobre ramas de cebolla. Una visión muy extraña. Muy extraña para ese momento. La hermana que oró compartió la visión con la mamá de la niña. Veo a Jesús caminando sobre ramas de cebolla. Sin dudarlo, la mamá preparó emplastos de cebolla y se los colocó a los pies de su hija como un acto simbólico de caminar con Cristo. Lo que sucedió después dejó a todos asombrados. En menos de una hora, la fiebre desapareció, las ronchas se desvanecieron y la niña pidió comida por primera vez en 3 días. La niña se levantó sin tambalearse y caminó con fuerzas renovadas. Comenzó a caminar como Jesús estaba caminando sobre emplastos de cebolla. Pero el poder no estaba en los emplastos de cebolla, sino en Cristo. Ese poder se hizo palpable por la fe y la obediencia de la hermana que oró y la mamá de la niña, una fe comunitaria. Nuestra fe debe estar en Cristo y no en los medios que Él elige usar. Y estoy seguro de que esa mamá no colocó la fe en la cebolla. Hubiera sido absurdo. No, y no estamos dando la fórmula para el sarampión. En este caso que tenemos brote de sarampión en Texas, uno podría decir, pues, colóqueles emplastos de cebolla y todos van a sanar. No. Pudiéramos decir eso, pero no es algo que pudiéramos hacer una fórmula. No. Lo que estamos diciendo es, lo que vemos por la Escritura es que el Señor Jesucristo sí ha designado canales de poder universales. Cuando nosotros miramos dentro del cristianismo, nosotros vemos canales de poder. Una, el agua. En el bautismo, cuando se bautiza una persona, se hace palpable a través de esa agua la realidad de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Eso es lo que hacemos. La otra que tenemos es el aceite de unción. Cuando nosotros estamos orando, confirmando la autoridad que Dios le ha dado a ciertas personas, confirma la autoridad que Dios nos ha delegado para hacer su misión. Otra que usamos muchas veces cuando estamos haciendo oración, imponemos las manos sobre la persona y la imposición de manos sobre otros expresa la comunión, la bendición y la sanidad dentro del cuerpo de Cristo. Eso estamos haciendo. Y tenemos el pan y el vino en la Santa Cena, que nos permiten participar de la presencia real de Cristo y su obra redentora. Así que si buscamos a Cristo y buscamos hacer la voluntad del Señor, vamos a experimentar su poder en su tiempo y a su manera. Solo que sí tenemos ciertos canales que nos expresan la realidad de la presencia de Cristo entre nosotros. Y lo que lo hace diferente a cualquier amuleto es que la esencia está en Cristo y no en los elementos mismos. Sí, está en Cristo. Muy bien. Entonces esto es una invitación para todos. Abandonemos la superstición, cualquiera que sea. Así como lo hicieron los habitantes de Éfeso que quemaron $200,000
en libros de brujería. Aferrémonos al Cristo del poder, relacionémonos con Él directamente, porque en Él está la vida. Amén. Señor, nosotros hoy venimos celebrando la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Con la convicción, Dios, de que cuando venimos a esta mesa, sabemos que tú estás preparando un banquete mayor, grande, el día que te vamos a ver a ti de frente, en persona. Por eso pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos elementos y sobre el pueblo tuyo, para que este pan y esta copa sean para nosotros de alimento espiritual, de alimento que renueva nuestro ser para ti. Nosotros recordamos que el día que el Señor fue entregado, tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tengan, coman, todos ustedes, este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Y después de la cena, el Señor tomó la copa y después de darte gracias, lo dio a sus discípulos y dijo: tengan, toman, todos ustedes de porque esta copa es el pacto de mi sangre, derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Así que todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor ustedes anuncian hasta que Él venga. Señor, gracias porque nosotros podemos confesar que tú moriste, que tú resucitaste y que tú vuelves otra vez. Voy a invitarles para que en este momento mencionen los nombres de personas por las que quieren que levantemos en oración en esta mesa junto con nosotros. Pedimos, Señor, que bendigas con tu toque, con tu misma presencia, a aquellos, oh Dios, que hoy te buscan a ti, a los enfermos, a los necesitados, a los que están de duelo, a los que lloran, Señor, a aquellos, Señor, que sienten que han quedado sin la misericordia. Sé tú mismo la misericordia para ellos. Señor, ahora que levantamos a los enfermos, pedimos, oh Dios, que por tu sacrificio ellos puedan experimentar tu gracia, tu presencia, tu sanidad, tu amor. Y que como iglesia, Señor, nosotros podamos mostrar el amor tuyo y tu misericordia, acogiendo a todo el que tú nos envías. Ahora juntemos nuestras voces para decir como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a pedir a las personas que están en línea levantar su elemento y partirlo en señal del cuerpo de Cristo que fue partido por cada uno de nosotros. La sangre de Cristo derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Invito al pastor Fred, va a tomar un pedazo del pan y luego lo mete en la copa y lo toma. Pastor, el cuerpo de Cristo entregado por ti. La sangre de Cristo
Oremos. Padre de toda abundancia, nosotros sabemos el precio de todas las cosas y el valor de nada. Pedimos que esta cena guarde nuestras mentes y nuestros corazones en el valor ilimitado que tú nos has dado a nosotros, la sangre de tu Hijo Jesucristo. No en los objetos, pero en la misma presencia de Cristo. Reciban la gracia del Señor, tómenla para ustedes y salgan de aquí. Disfruten, compartan, tengan misericordia del débil, tengan misericordia del que no tiene las bendiciones que usted tiene, porque para ellos están, pero no lo conocen. Ame al prójimo, disfrute su vida. Vayan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.